Vamos a ir comenzando. Y es que ahora tenemos otra ponencia también muy interesante, porque es extraño que en nuestras formaciones, jornadas, congresos, monográficos y talleres tengamos acciones formativas o comunicaciones relacionadas con el ámbito farmacéutico. De hecho, recuerdo que cuando Ildefonso me dijo, viene un profesional a hablar de medicamentos y de compuestos químicos, yo me puse así como, ¿cómo? ¿Perdona? Porque normalmente trabajamos en conducta y huimos mucho, a no ser que sea necesario. Es cierto que hay ciertos periodos en nuestra vida y dependiendo de nuestras patologías es necesaria la medicación, pero siempre como que esto de las pastillas y después de todo lo que ha hablado María, pues imaginaros, ¿no? Pero sí que es cierto que Juan Antonio, que es al que os voy a presentar ahora, va a dar un giro a todo ese aspecto y nos va a centrar en otra cara y en otra verdad de los compuestos químicos. Así que, sin más, bueno, pues voy a presentar a Juan Antonio. Juan Antonio es graduado en farmacia por la Universidad de Sevilla y está doctorando, que está ahí con su tesis, doctorando en farmacia en el área de química orgánica y farmacéutica. Y en la actualidad trabaja como farmacéutico comunitario y es un colaborador nato de Al-Rez-Zafra. Y su ponencia se titula La química de la adicción y la deshabituación, el por qué todo es un principio activo. Así que un fuerte aplauso para Juana, que yo ya le digo Juana como si fuera de la familia. Y es mi primera vez con un micrófono, no sé cómo va a salir esto, así que bueno, vamos a empezar ya. Como bien ha dicho Pilar, mi nombre es Juan Antonio Aldama. Sé que a mucha gente quizá el apellido le chirríe un poco, pero tengo que declarar desde aquí que mi única relación con las mascarillas es venderlas en la farmacia. Sí, seguro. Pues sí, soy farmacéutico de profesión y también ahora mismo la ejerzo a la vez que realizo mi tesis doctoral en el área de farmacia, pero concretamente de la química, que es una rama de la ciencia que siempre me ha gustado mucho. También soy colaborador habitual con la asociación de Al-Rez-Zafra, a la que le tengo que agradecer muchísimo toda la ayuda que ha prestado a mi tío durante todos estos años, así que quiero pedir un aplauso, ya no solo también para Al-Rez-Zafra, sino para todas las asociaciones. Gracias de verdad, de todo corazón. Y bueno, los que han venido a mis charlas aquí a Zafra sabrán que siempre empiezo todas las ponencias iguales cada vez que veo caras nuevas y esta vez no es la excepción. Y es que yo no tomo a nadie por tonto. Creo, que bien empieza este muchacho. Pues sí. Soy una persona que le gusta transmitir la ciencia tal y como es, porque esa posición del científico, que es una persona que está intelectualmente por encima de otra persona, no tiene nada más lejos de la realidad. La única diferencia entre ustedes y yo es el tiempo. Yo he estudiado 5 años una carrera que está relacionada... ahora sí. que está relacionada con los fármacos. Si cualquiera de vosotros hubiese hecho lo mismo, pues también sabríais lo mismo o incluso más que yo. Entonces, esto lo digo porque mi presentación, digamos, va a ser muy técnica, pero que a nadie no os asustéis, porque vais a entenderlo todo perfectamente. No entiendo por qué muchas veces a las personas tenemos que explicarles las cosas como si no tuvieran la capacidad suficiente para llegar a comprenderlas, y es que nada más lejos de la realidad. Entonces, vamos a hablar de ciencia cruda, pero lo vais a entender todo. ¿Y todo esto por qué? Porque creo que es muy importante verle la cara verdaderamente a los problemas y entender el porqué de las cosas para dejar de hacer o empezar a hacer otras. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. He dividido la presentación en estos apartados. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar un principio activo de un fármaco, de un medicamento, que muchas veces en el día a día los nombramos todos iguales, pero puede ser que sean distintos, si no también porque lo he puesto aquí. También vamos a conocer al enemigo.
Esta presentación la he derivado un poco más al alcohol, pero esto vale para cualquier otra sustancia. Lo que pasa es que como ha sido con motivo del Día Mundial sin el alcohol, lo he decidido derivar a esa parte. Después vamos a entender un concepto muy importante en todas las adiciones, que es el proceso de la adición como tal y el concepto de molécula receptor. Después vamos a leerle el prospecto al alcohol, porque sí, tiene un prospecto que nunca viene con las latas ni las botellines de cerveza o las botellas de vino, pero lo tiene, como cualquier otro medicamento. Y ya por último vamos a hablar de la deshabitación, de si es posible verdaderamente ganarle la guerra a la química, porque la verdad que es un enemigo bastante fuerte, pero ya vamos a ver en el futuro si se puede hacer. Bien, yo sé que esto a la gente no le gusta mucho, pero por desgracia yo también lo he tenido que estudiar y ahora lo vais a tener que hacer vosotros. La legislación. En España tenemos una ley del medicamento 29/2006 y un real decreto que refunda el texto. Bien, esta ley, desde mi opinión personal y profesional, digamos, no llega a definir muy bien esta diferencia entre principio activo, entre fármacos, entre medicamentos, porque la verdad que se queda un poco coja, le faltan algunas cosas. Y yo sé que soy de ciencias puras, pero el abecedario me lo sé. Ahí primero he puesto la C y luego la A, porque en la ley primero te habla de medicamentos de uso humano y después te habla de principio activo. Si os habéis parado a leer un poquito toda esa parrafada que hay ahí, veréis que no es muy distinto una cosa de la otra. El medicamento ya empieza a utilizar la palabra humano en alguna parte y el principio activo simplemente no habla de nada de eso. Yo creo verdaderamente que hay definiciones más sencillas que estas que solemos utilizar más en la parte química de la farmacia. Pero profesores míos de legislación, de tecnología farmacéutica, de química farmacéutica, están más de la parte que vamos a ver ahora. Bien, un principio activo no es nada más que cualquier molécula que exista que tenga un efecto en el organismo. Fin. Y un fármaco en esencia es lo mismo, pero tiene un efecto beneficioso. Otra de las grandes dudas, ¿fármaco y medicamento es lo mismo? Pues bueno, en el día a día podemos decir que sí, pero realmente y técnicamente no. Un medicamento es la unión de un principio activo, o de un fármaco en este caso, con sus excipientes y el material de acondicionamiento. ¿Por qué dije antes, por ejemplo, que la ley se queda coja en algunos aspectos? Porque la ley define también, dentro de medicamentos, el material de acondicionamiento, pero no te habla de qué es un material de acondicionamiento. ¿Eso qué es? Pues el blister, donde viene la cápsula o el comprimido de turno, el botecito del jarabe, etc. Lo hay también secundario, que se llama, que sería la caja con todos sus colorines, y el prospecto. Y aquí es donde viene una parte muy importante. El prospecto es parte del medicamento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si una persona me viene a la farmacia con un blister de comprimidos o de cápsula o de lo que sea, con su caja de paracetamol o lo que sea, no me puede decir que eso es un medicamento. Solo es medicamento si tiene el papelito que nadie sabemos doblar otra vez una vez que lo hemos abierto dentro. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque aquí es cuando ya se empieza a ver que una lata de cerveza de una caja de paracetamol no tiene tanta diferencia. La caja de paracetamol tiene su embalaje externo, pone paracetamol, tiene los comprimidos dentro que llevan paracetamol, tiene su blister, tiene su prospecto, estupendo. ¿Qué ocurre con una lata de cerveza o una botella de vino o incluso un cigarrillo? Tiene una molécula activa dentro, que es por lo que la gente la consume. Tiene una lista de excipientes o de ingredientes, en este caso, en el caso de la cerveza, pues azúcar, agua. ¿Qué le falta entonces? El prospecto, que es lo que vamos a ver después. Todo esto, ¿por qué lo digo también? Porque la gente le tiene mucho miedo a los medicamentos. Entonces, también quiero que la gente le coja miedo a ciertas sustancias que no se venden en farmacia, pero que son un medicamento muchísimo más potente, incluso muchas veces, de las que se pueden encontrar ahí. Entonces, bien, habiendo visto esto, vamos a verle ya la cara al enemigo. Vamos a hablar de química, que esto es verdaderamente lo que me gusta a mí. Bien, en el universo existen muchísimos átomos que recogemos en la maravillosa tabla periódica. Esta es la oficial de la Real Sociedad Española de Química, que es exactamente la misma,
que utiliza la IUPAC, que es el organismo internacional que regula toda la materia relacionada con la química. Aquí recogemos todos los átomos que existen en el universo y lo que ha creado también el ser humano, que también hay unos cuantos. Los únicos que nos van a importar a nosotros hoy realmente son tres, que son el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Y de todo esto también quiero que os quedéis con el hecho de que cuanto más a la derecha estén, más tacaños son. Y ahora lo comprenderéis. Todos estos átomos se pueden unir entre sí para formar lo que llamamos moléculas, que son la unión de dos o más átomos distintos. Los hidrógenos se pueden unir a una sola cosa, los carbonos a 4 y los oxígenos a 2. Y si completan todas esas uniones se forma una molécula estable, que se llama. Los químicos, para entenderse entre sí, pues, y para saber cómo son las estructuras de esas moléculas en la realidad, digamos, las dibujan en papel con sus símbolos químicos. Así, por ejemplo, nacen las fórmulas desarrolladas que muestran a qué está unido cada carbono, cada hidrógeno. También existen fórmulas en 3D, que son para ver un poquito la forma que verdaderamente tiene esa molécula en la realidad. Pero claro, esto en la práctica no es muy buena idea ponerse a escribir todo esto, porque quizás estas moléculas son pequeñas, pero hay otras muchísimo más grandes. Entonces, se empiezan a inventar cosas como la fórmula semidesarrollada, que en esencia es lo mismo que la anterior, pero agrupando cada cosa con lo que sabemos que va. ¿Qué pasa? La verdad que la gente de ciencia no tenemos ni arte para el arte ni para poner nombres a las cosas. Entonces vamos acortando las cosas y decimos, ¿para qué vamos a poner los enlaces si ya sabemos con qué se une cada cosa? Entonces se inventó la fórmula empírica. Pero es que todavía hay más, y todavía es que somos más vagos para estas cosas. Le ponemos 2 palos, una O y una H y nos quedamos tan contentos. Esto es lo que se llama fórmula esquemática y es la que la gente en el laboratorio utilizamos más en nuestro día a día porque es la más rápida de pintar. Pero es que todavía hay más. ¿Para qué vamos a pintar y gastar el tiempo en poner rayitas cuando podemos abreviarlo todo? ¡Ea! Ya está. Y nos quedamos tan tranquilos. Todo este rollo que os he soltado ahora mismo, ¿para qué lo cuento? Pues bien, quiero que veáis lo pequeño e insignificante que es la molécula de alcohol, hasta lo más pequeño que podemos llegar a acotarlo. La literatura siempre nos ha enseñado que David ganando a Goliat era la excepción, que era algo increíble. La ciencia y la vida nos muestra que es todo lo contrario, que es la norma. Nos hemos tirado meses y meses encerrados en nuestras casas por culpa de una cosa que nadie era capaz de ver a simple vista y que nos decían que estaban por ahí. Y esto es incluso 1000 veces más pequeño que un virus o que una bacteria. Pero algo tan pequeño puede llegar a tumbarnos, puede llegar a tumbar a Goliat. Entonces, vamos a empezar ya un poco a entrar en materia del alcohol. Los farmacéuticos definimos una cosa que se llama LADME, que es un proceso que tienen todas y cada una de las sustancias que entran en nuestro cuerpo. Es un acrónimo que básicamente se refiere a la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de la sustancia de turno que entre. En el caso del paracetamol, por ejemplo, se liberaría de la cápsula en la que esté, se absorbería pasando a la sangre, se distribuiría por el organismo, se metabolizaría en el hígado y se excretaría por la orina, por ejemplo. En el caso de una cerveza, se abre, se libera el alcohol al organismo, se absorbe llegando a la sangre, se distribuye por esa sangre a todo el organismo, se metaboliza en el hígado y se excreta. En el caso del alcohol ocurre que la absorción ocurre principalmente en el intestino delgado y también se puede dar un poco en el estómago e incluso en la mucosa de la boca. Se hizo un estudio con catadores de vino para saber cuánto alcohol ingerían catando los vinos que, como muchos sabréis, no se beben. Se enjuaga la boca, digamos, con el vino y luego se escupe. Pues en ese proceso también se absorbe alcohol. Esto es interesante porque ya sabiendo que el alcohol se absorbe en el intestino y en el estómago, podemos empezar a ver efectos que tenga en el organismo, como por ejemplo que aumenta la acidez, la hinchazón de estómago, el malestar. Y bueno,
antes de entrar en el tema de la distribución y el metabolismo, quiero hablar de la excreción. También os he puesto antes las fórmulas y os he dicho que os quedéis con lo que cuanto más a la derecha están en la tabla periódica, más tacaños son, porque esto va a ser muy importante a la hora de excretar la molécula. Bien, resulta que la unión de los átomos es compartir electrones. Somos buena gente, se juntan todos entre sí y viven muy felices, pero hay algunos que viven más felices que otros porque lo que quieren es quedarse con más de esos electrones, más de esas cargas negativas que tiene cada uno. Entonces, el oxígeno, al carbono que está pegado a él, le dice, vale, sí, yo te doy mis electrones, pero acércamelos un poquito más a mí. Y a su vez, ese carbono, como se queda, digamos, con una pequeña carga positiva, le empieza a tirar también al otro carbono. En consecuencia, ¿qué tenemos? Una zona con una carga positiva a la izquierda, negativa a la derecha. ¿A qué os suena eso? A una pila. Las sustancias son polares. ¿Dónde se va a disolver el alcohol? En el agua. ¿Por dónde se excreta? Por el sudor y por la orina. Pero es que también el alcohol es muy volátil. Entonces, cuando llega a los pulmones, se evapora. Y es ahí la raíz de cómo funcionan los alcoholímetros, por ejemplo. Este primer contacto que hemos tenido con el alcohol, quiero que veáis que todo tiene un porqué y que está guay conocer cómo funcionan las cosas, porque una vez que se va entrelazando todo y vamos viendo cómo todo encaja y todo tiene una lógica, a mí personalmente me provoca una satisfacción personal bastante curiosa y además te da maestría a la hora de poder dominar el mundo. El mundo es un juego y nadie se le ocurre ponerse a jugar a nada sin leerse las normas. Vamos a intentar también saber cómo funcionan un poquito las cosas, porque también eso nos va a ayudar a esquivar muchos peligros y andar por los senderos que tenemos que andar. Bien, vamos entonces ahora ya con lo gordo, con el metabolismo. Una vez que el alcohol pasa a la sangre y se distribuye por todo el organismo, llega, en primer lugar, al hígado. El hígado, digamos que es como el parking de una autopista. El alcohol va a entrar y va a empezar a rellenar todos los huecos, pero el alcohol que no pueda aparcar va a seguir circulando por todo el organismo, pero con ese vamos después. Vamos primero al que aparca. El alcohol es un tóxico para el cuerpo. El cuerpo no lo quiere para absolutamente nada, no le sirve de nada. Entonces comienza a metabolizarlo desde el minuto 1. En nuestro organismo tenemos unas sustancias que se llaman enzimas, que son las que se encargan de nuestro día a día, de trabajar con el azúcar, con los lípidos, con la conexión de nuestros cables, de nuestras neuronas, con absolutamente todo. Y también son las que nos depuran. Entonces, en el hígado hay un par de enzimas. La primera es la alcohol deshidrogenasa, que lo que hace es transformar el alcohol etílico a una sustancia que se llama acetaldehído. Esta sustancia es muy chunga. Esta sustancia es, si acaso, 20 veces peor que el propio alcohol. Pero claro, el organismo obviamente no va a crear una sustancia para hacernos daño. Entonces tenemos otra enzima encargada de destruir, digamos, o de transformar más bien, ese acetaldehído en ácido acético. En verdad, en el organismo está como acetato. Pero a mí me gusta poner ácido acético porque la gente lo, digamos, conecta mejor con el vinagre. Es el ácido del vinagre. Una sustancia que también es polar, que ¿por dónde se va a excretar? Por la orina. Pues bien, el alcohol tiene la capacidad de por sí mismo afectar al organismo, pero el acetaldehído también. Entonces tenemos ya aquí dos moléculas que si se acumulan en el organismo van a producir mucho daño. ¿Por qué? Porque estas enzimas no están compensadas, es decir, no tenemos la misma cantidad de una y de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra acetaldehído deshidrogenasa funciona más lento o tenemos menos cantidad que la otra, el parking va a empezar a colapsarse muchísimo más y se va a formar mucho acetaldehído que va a empezar a dañar nuestro organismo. El acetaldehído es el principal responsable de los cánceres que provoca el alcohol. Pero es que lo peor es que en nuestro cuerpo no solo tenemos esta vía para metabolizar el alcohol. También hay otras
que si bien lo único que hacen en algunos casos es solo generar acetaldehído, hay otras que ya no solo generan este producto, sino que generan otros productos que también generan mucho más daño y que son, si acaso, todavía más complicados y más peligrosos que el acetaldehído. Conclusión, lo mejor es directamente que esta vía no comience en ningún momento o que comience lo justo y necesario para que el alcohol no se acumule en el organismo. Como detalle os digo que el cuerpo humano puede eliminar una unidad de bebida estándar alcohólica a la hora. ¿Qué es eso? 1/3, simplemente. Una lata de cerveza o un botellín de cerveza. A la hora. Y como muchos sabréis, nadie se toma una cerveza, se espera una hora, se toma otra. Suelen ir una tras otra. Pues bien, antes os he hablado de que el alcohol hay veces que no puede aparcar en el hígado y se sigue distribuyendo por el cuerpo. ¿Qué ocurre con eso? Que llega a nuestro cerebro y aquí es donde viene el núcleo de la adicción, algo muy peligroso. Se activa el sistema de recompensa. Es un sistema muy complejo que hay en el cerebro y que es un sistema vital para nuestra supervivencia. El hecho de que nosotros querramos comer todos los días depende de aquí. ¿Cómo va a afectar el alcohol en esto? Principalmente nos vamos a centrar en un área que se llama hipocampo y la corteza frontal. El hipocampo es una zona de nuestro cerebro que se encarga de disparar, digamos, este sistema de recompensa y también de almacenar las cosas que nos gustan, de la memoria a corto plazo, de esas asociaciones de placer. Cuando entra la molécula de alcohol, lo primero que va a hacer va a ser activar este hipocampo y va a generar ese recuerdo de, uy, esto nos gusta. Le va a mandar señales de dopamina a la corteza frontal, que es la zona en la que tomamos decisiones y nos activamos. ¿Qué ocurre con esto? Que entonces, la segunda vez que tomemos alcohol, lo vamos a recordar y vamos a decir, uy, esto nos gusta, coge otra cerveza. Y así todo el rato, una y otra vez. Mi novia, que trabaja en el campo de la neurociencia, en fisiología, me comentó que hay un experimento con una rata en la que al darle una palanca le caía comida. Pues bien, en el momento en el que le daba a la palanca, 2 electrodos disparaban una señal a su cerebro que activaba este sistema de recompensa. La rata murió de hambre, no quería comer, únicamente solo quería darle a la palanca. ¿Por qué? Porque eso era para ella lo verdaderamente importante. Fijaos la fuerza que tiene este sistema de recompensa. Es muy fuerte, por eso tenemos que evitar a toda costa intentar dispararlo con sustancias que también, como hemos visto antes en el metabolismo, no le hacen nada al cuerpo. Aquí ya tenemos un daño doble, ya no solo físico, del propio daño que hace el alcohol, sino también propio daño, digamos, mental, neurológico, porque no para de dispararse esto. ¿Cómo actúa el alcohol cuando llega a este sistema de recompensa? Aparte de activar la dopamina, también activa otros cables que tenemos por ahí. Estamos hechos de cables, ¿sí?, de neuronas que se conectan entre sí y que, aparte de por electricidad, se comunican entre ellas por otras sustancias químicas que generamos nosotros mismos dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con el alcohol? Pues bien, el alcohol se va a unir a 2 receptores en estos cables que vais a comprender en cuanto comente qué es lo que hace cada uno, el porqué de ciertos efectos secundarios del alcohol. A uno de los que se une es a uno que se llama NMDA, que es de glutamato. Glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Si os fijáis ahora en muchas golosinas o ahora en el sabor este que está de moda, el umami, se basa todo en glutamato monosódico. ¿Por qué? Porque activa estos sistemas de recompensa, porque es excitatorio. Por eso nos gusta. Pero también se une al receptor GABA, al receptor de las benzodiazepinas que habló antes María en un momento. También se une ahí. ¿Qué es lo que va a hacer estos receptores? En el caso del glutamato, lo inhibe, va a evitar esa excitación, y en el caso del GABA, lo va a aumentar. Por eso es un relajante en primera instancia. Pero esto es una interacción muy fuerte. El concepto de moléculas receptores es una de las interacciones más fuertes que existe
en la química y ocurre de la siguiente manera. Nosotros tenemos canales en esos cables que pasan iones, sodio, potasio, calcio, que son los que transmiten la electricidad entre los cables. Pues bien, cuando por ejemplo el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que de ahí viene ese nombre, llega a estos receptores, lo que hace es que se abre. Pues bien, el alcohol lo que hace es no unirse al sitio donde se une el GABA, sino que se une a una zona que hay al lado, preparándole la cama perfecta al GABA para que se una muchísimo mejor de lo que se une ya de normal. Cuanto más exacta sea la unión entre una molécula y uno de sus receptores, más intenso va a ser el efecto. Por lo tanto, si el GABA tiene un efecto relajante, esto va a relajar 1000 veces más. Y además es eso, es que se une al lado, no se une en el mismo sitio, no lo inhibe competitivamente, que se llama. Entonces, el efecto es sumatorio. Esto es lo que se conoce como alosterismo positivo, pero bueno, esto lo podemos obviar un poco. Pues bien, sabiendo que el alcohol interacciona ya no solo con ciertos circuitos del cerebro, sino también con receptores, y sabiendo que una lata de cerveza o un botellín o una botella de vino se parece mucho a un medicamento, nada más que le falta el prospecto, yo he traído ese prospecto aquí y vamos a ver uno por uno el porqué de cada cosa. Como todos sabéis, los prospectos, aparte de venir de qué está hecho el medicamento, qué es lo que contiene, etcétera, etcétera, los efectos secundarios vienen por campos, que si efectos neurológicos, que si efectos gástricos, etcétera, etcétera. Así que aquí vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a empezar por donde hemos estado hablando antes, por el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro? Pues bien, hay efectos a corto y largo plazo. A corto plazo tenemos ese efecto sedante, porque nos inhibe el glutamato y nos activa el GABA, ese efecto de desinhibición que se ve reforzado por ese sistema de recompensa de da igual todo, sigue bebiendo, alteraciones en la conducta, digamos, de forma general, incoordinación motora y del habla, mareos, pérdida de conciencia y de memoria e incluso llega al coma etílico. En general, lo que hace es disminuir nuestro sistema nervioso central. El centro de nuestro ser está siendo inhibido por culpa del alcohol. También, ¿qué ocurre? Que dentro de esos circuitos altera las cantidades de serotonina y de dopamina, las hormonas o más bien neurotransmisores de la felicidad y de la adicción, respectivamente. Va a aumentar las dos, por eso se genera ese refuerzo positivo de querer seguir tomando. Y esto ya digo que en este aspecto vale tanto para el alcohol como para cualquier otra sustancia. En definitiva, eso. El GABA, que es depresor, se ve aumentado y el glutamato, que es excitatorio, se ve disminuido. ¿Qué es lo que ocurre también? ¿Por qué entonces, si es depresor, tenemos muchas veces esa sensación de euforia al beber? Porque aumenta la producción de adrenalina. Se puede estar tranquilo, pero que por dentro tengamos esa sensación de euforia. Pero el alcohol no solo afecta al cerebro, afecta también a nuestras hormonas. Va a disminuir la producción de testosterona, de hormona del crecimiento, la aromatización, que es el paso de la testosterona a estrógeno, y estas tres en concreto lo que van a hacer va a ser dificultar la ganancia de músculo, por lo que si alguien está entrenando en el gimnasio y bebe o bien antes o después, de poco le va a servir, porque además el alcohol ya no solo a raíz de estas hormonas, sino él mismo evita que se sinteticen proteínas, por lo tanto no va a crecer el músculo en ningún momento. Y por supuesto también, esto lo he metido aquí porque no tenía un sitio en concreto donde ponerlo, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y me he dejado uno, que es que me viene muy bien, esta es una de las hipocresías del alcohol que me gusta exponer, es que aumenta el cortisol. Asociamos siempre el alcohol a relajación, a intentar evadir los problemas utilizando este pseudomedicamento, digamos, pero curiosamente aumenta la acción y la cantidad de cortisol en el cuerpo, que es la hormona del estrés. O sea que realmente, una vez que el alcohol deja de hacer su efecto depresor,
esta hormona sigue estando por ahí. Las acciones hormonales son también muy fuertes y duran muchísimo más que la propia acción del alcohol. Entonces, una vez que dejemos de beber y que el alcohol se haya ya ido de nuestro organismo, el cortisol va a seguir haciendo efecto y lo que vamos a tener va a ser más estrés. Lo que supuestamente nos quiere ayudar a relajarnos está provocando más estrés. Totalmente contradictorio. Por eso digo que es una de las grandes hipocresías del alcohol. ¿Qué ocurre en el hígado? Pues bueno, en el hígado, como ya sabéis, es el filtro de nuestro organismo. Y aquí ocurre la que llamé una vez en una de mis charlas la cascada de veneno. Empieza por el hígado graso, después por la cirrosis y acaba en cáncer de hígado. Es muy importante que de verdad aprendamos que el hígado es el gran filtro de nuestro cuerpo. En el momento en el que nuestro filtro, nuestra depuradora, falla, todo lo que también necesite depurarse por ahí nos va a provocar daños también. Incluso un simple paracetamol, que es uno de los medicamentos más seguros que existen, uno de sus metabolitos intermedios, de ese también metabolismo que tiene el paracetamol, nos puede hacer daño. Y si nuestro hígado no trabaja bien sobre eso, pues ya dejamos un caldo perfecto para el daño. Quiero que veáis el tamaño del hígado. Por si nunca habéis visto un hígado humano, esto es del Instituto de Anatomía Humana, de un vídeo que utilicé para hacer esta presentación. Se llama Lo que el alcohol hace a tu cuerpo. Es un vídeo interesantísimo. Está tanto en inglés como en español, o sea que no hay problema de poder verlo. El hígado ocupa prácticamente el ancho de un torso humano. Es, después de la piel, creo que el órgano más grande que tenemos. Fijaos todo el daño que se le puede hacer, toda la magnitud y dimensión del daño si no lo cuidamos bien. Pero bueno, no solo el hígado tiene problemas, también nuestro sistema urinario, los riñones, la vejiga. Uno de los efectos que tiene el alcohol en el cerebro es evitar que se mande la señal de producción de una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética. Os lo he dicho, los de ciencia no tenemos imaginación para poner nombres, le ponemos directamente lo que sirve. Antidiurética evita la diuresis. Es una hormona que la segregamos de normal para no tener que estar yendo al baño cada 2 por 3. ¿Qué ocurre si entonces no tenemos esta hormona? Pues bien, se va a orinar más y en más cantidad. ¿Qué ocurre? Se pierde agua. Ese agua nos deshidrata y, por ejemplo, ocurre la sequedad de boca por esa deshidratación. En otro corte de ese vídeo se ve muy bien este sistema. Ese punto que está señalando el chico del vídeo es el hipotálamo. Ojo, no hipocampo, esto es distinto. Y si os fijáis, es que el puntero no se ve muy allá. Este riñoncito de aquí, o esta alubia, podríamos decirle, es la hipófisis. Esto es un eje que está conectado con nuestros riñones y que son básicamente los jefes de estos en esta materia, en la síntesis de la ADH, para decirle, oye, que no hace falta ir más al baño, sintetízame esto. Si el alcohol corta de raíz esta vía, pues se va a ocurrir lo que ya hemos visto antes, que se va a ir mucho más al baño. Los famosos efectos del alcohol sobre el corazón. Pues bien, el alcohol es increíble. Aumenta el riesgo de infarto, de ictus, de insuficiencia cardíaca, aumenta las arritmias. Lo del Holiday Heart es un síndrome, el síndrome del corazón de fiesta, que se llama, que es básicamente lo que ocurre en el corazón cuando hay una resaca. Esas arritmias, esas extrasístoles que ocurren. Esto digo que es increíble porque siempre se ha asociado el alcohol, sobre todo el del vino, a la protección cardíaca, pero nada más lejos de la realidad. Eso ocurre porque el vino tiene una sustancia que se llama resveratrol. ¿Sabéis quién trabaja precisamente con resveratrol? El Menda. Sí, como dice mi madre, he estudiado la carrera perfecta para, y perdóname la expresión, para dar por culo. ¿Por qué? Porque ya nadie me puede poner excusa en el tema de adicciones. No, es que el vino tiene resveratrol y el resveratrol es muy bueno. Sí, el resveratrol es
una molécula increíble, con un montón de propiedades. Es anticancerígeno, antioxidante, antihipertensivo, antibacteriano, que es con lo que yo trabajo. Muy bien. El vino, sobre todo el vino tinto, tiene resveratrol. Pero, para que el resveratrol tenga efecto en nuestro cuerpo, tenemos que tomarnos la modesta y pequeña cantidad de 15 botellas de vino antes de irnos a acostar. Probablemente cuando vayas por la tercera ya estés dormido. Así que poco realmente podemos hacer con eso. Pero sí, por esa parte digamos que tiene razón. Pero es que el alcohol siempre va a ejercer un efecto mucho más nocivo que el del resveratrol. Entonces, aunque tengas el aguante de tomarte 15 botellas de vino, lo que te va a hacer el alcohol va a ser infinitamente más dañino que lo que te puede hacer el resveratrol. ¿Qué más? También se dice que el alcohol viene bien para la tensión, y es que es cierto en el sentido de que la disminuye, pero a corto plazo. Otra de las grandes hipocresías del alcohol es que la aumenta a largo plazo. Ya hemos visto antes que el alcohol interfiere en la síntesis de proteínas en los músculos. Nuestros vasos sanguíneos son músculos también, que tienen que tener un tono, un calibre. ¿Qué ocurre? Hay una proteína que se llama endotelina 1, que es la que se encarga de ese tono de los vasos sanguíneos. Si la cortamos de raíz, si evitamos que se forme, ¿qué va a ocurrir? Que el vaso se va a hacer más flojo, entonces se va a abrir. Como la tensión es la fuerza de la sangre sobre las paredes del vaso, pues al ser más grande va a hacer menos fuerza, va a disminuir la tensión. Pero el cuerpo se dice muchas veces que es muy sabio, pero otras veces también a veces se pasa un poco, y en el momento en el que el alcohol deja de actuar, dice, me he quedado sin endotelina, tengo que sintetizar más, pero es que sintetiza en exceso. Entonces va a constreñir muchísimo más los vasos y en consecuencia hipertensión a largo plazo. Efectos gástricos, esto no acaba, el prospecto es largo, yo creo que si lo tirara llegaría de aquí a allí. De hecho hay muchos efectos que no he llegado a poner. En el caso del sistema gastrointestinal, primero que aumenta el riesgo del cáncer de esófago y el cáncer gástrico, aumenta la hinchazón, aumenta la acidez, vómitos, diarrea, irritación gástrica. Esto ya se parece un poco más a los típicos síntomas que tienen todos los medicamentos. Náuseas, vómitos, diarrea, eso es lo que ponía todo el mundo en los exámenes de farmacia para salir del paso. Cuando nos preguntaban, efectos adversos de la medicación de la tensión, efectos adversos de la medicación de la próstata, náuseas, vómitos, diarrea, todo el mundo igual. Querían algo más específico, obviamente, pero bueno, es verdad que muchos comparten eso. Y el alcohol no es para menos. También disminuye la microbiota intestinal. Hemos estado usando gel hidroalcohólico para desinfectar todo durante muchísimo tiempo, y es que es eso, mata bacterias y virus y lo que coja de por medio. Tenemos bacterias en nuestro intestino, entonces ¿qué va a hacer? Matarlas también. De ahí viene también un poco la diarrea, la irritación gástrica, y también aumenta de peso. Otro de los grandes mitos del alcohol, no, la cerveza no engorda, el vino no engorda. Sí y no. A ver, lo que ocurre con esto es que el alcohol aumenta el apetito, disminuye la pérdida de grasa y altera el metabolismo de los macronutrientes. ¿Qué son macronutrientes? Azúcar, proteína, grasa y vitaminas. Bien, 1 gramo de azúcar nos aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa nos aporta 9. En nuestro día a día tenemos que tomar unas 2000 kilocalorías de media. Pues bien, el alcohol nos da 7 kilocalorías por gramo. Es casi la misma cantidad de energía que una grasa y se quema a la misma velocidad que se quema un azúcar, que es la energía inmediata, que se llama. Por eso muchas veces cuando estamos cansados y nos tomamos un caramelo o un dulce o algo, nos da un subidón, porque enseguida los azúcares se están utilizando para generar energía. Como el alcohol es un tóxico y nuestro cuerpo va a ser lo primero que va a querer priorizar, va a dejar de lado los azúcares y las grasas y va a empezar a metabolizar el alcohol hasta formar el acetato que hemos visto antes, que es lo que se puede utilizar para generar energía. Claro, si ingerimos mucho alcohol, el cuerpo dice, vale, ya tengo toda la energía que quiero,
¿Para qué quiero yo ahora ponerme a trabajar con las grasas y con los azúcares? Lo voy a mandar todo a la grasa. Otra de esas cosas que se dice que el cuerpo es muy sabio, pero que luego no. El cuerpo manda las grasas a los depósitos de grasas y los azúcares los transforma en grasa y lo devuelve al depósito de grasas. Pero las grasas nunca se transforman en azúcar. O sea que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que sí, una cerveza o una copa de vino realmente no engorda, pero es que nunca vienen solas. Hay unas patatas, hay unas aceitunas, hay unos montaditos que están todo muy buenos y que son muchísimo más sanos que el alcohol, pero el alcohol el cuerpo siempre lo pone primero. Acordaos de eso. Entonces siempre lo va a priorizar y va a hacer que todo lo demás lo guardemos para la próxima. En el sueño, también hay efectos en el sueño. El alcohol evita la entrada en la fase REM, una de las fases más importantes a las que tenemos que llegar si queremos estar al día siguiente perfectos, con energía para afrontarlo todo. El alcohol entonces disminuye el rendimiento en el día y en el ejercicio físico, porque además el alcohol disminuye la fuerza de los músculos, disminuye la resistencia de estos, aumenta la velocidad de entrada en la fatiga, aumenta la incoordinación muscular. Lo dicho, alcohol y gimnasio no son buenos. En consecuencia, disminuye la recuperación y esto es algo que se va acumulando día tras día. Aunque pensemos que el alcohol nos ayuda a dormir por ese efecto sedante y ese efecto relajante, nada más lejos de la realidad. Entonces, quizás lo que te esté ocurriendo, si estás al día siguiente cansado, quizás no son incluso tus problemas que tienes en tu cabeza, que no eres capaz de quitarte de encima, sino eso que tú piensas que te está quitando durante un ratito esos problemas. Y ya, esto ya sí es lo último, y voy a dejar ya un poco de daros la chapa con esto, es que también tiene efectos en la piel, que se provocan por la deshidratación. Es decir, se pierde brillo, se generan más arrugas, se generan más grietas. Se dice también eso, que el vino es la sustancia de la juventud. Os he dicho antes que el resveratrol tampoco es que sea la panacea. Pues fijaos todo el alcohol entonces lo que puede llegar a hacer. Siempre el efecto al corto plazo puede ser muy bueno, pero el efecto a largo plazo, que es lo que realmente importa, empiezan a aparecer cosas de estas. Pues bien, este ha sido un poco todo el prospecto del alcohol. Yo creo que ya lo he cubierto un poco todo, aunque verdaderamente podríamos seguir hablando de más efectos y más de este prospecto, que ya digo que deberían de incluirse en todos los botellines de cerveza y de vino y de lo que fuera. Vamos a reflexionar un poco entonces de si se le puede ganar la guerra a la química. Hemos hablado de que ese sistema de recompensa es muy fuerte. Hemos hablado de que la interacción molécula-receptor también es increíblemente fuerte. ¿Podemos hacer algo entonces nosotros una vez que ya tenemos eso ahí? Para empezar, el lema de la farmacia es siempre el mismo. Previene es mucho mejor que curar. Aunque yo sea farmacéutico y yo me dedique a vender, que realmente nosotros lo llamamos dispensar medicamentos, siempre decimos lo mismo, es mejor no tomarlos. Y por ende siempre va a ser mejor tener una vida con unos hábitos que nos eviten llegar a ciertos problemas, que la única manera que vamos a tener ya una vez que lo tengamos es de acudir a los fármacos. Si te da miedo tomar metformina por los efectos que tiene, intenta no llegar a la diabetes. Si te da miedo tomar enalapril por los efectos que tiene, intenta no generarte situaciones o tener unos hábitos de comida o de bebida que te lleven a eso, a la hipertensión. Entonces, de verdad, siempre es mejor prevenir que curar. La única forma de que no nos comamos los efectos adversos de cualquier medicamento es no tomándolo. Pero bueno, hay veces que por cosas de la vida acabamos en estos derroteros. Hay que tener paciencia. Los procesos de deshabituación y de crecimiento personal son lentos, pero también os digo, en tan solo un día, dejando de tomar alcohol, dejando de fumar, dejando de tomar cannabis, heroína, todo lo que sea, se empiezan a ver ya síntomas en el organismo. En tan solo un día. En 15 días se puede forjar un hábito. Bueno, 15 días, 2 semanas. Mira, no me vale que estemos por ahí
qué rápido crecen los niños, qué rápido se pasa el año, estamos ya con los polvorones, con los mantecaos, y que 15 días se nos hagan largos, porque los años pasan volando. Y simplemente teniendo paciencia y trabajando en uno mismo, se pueden conseguir muchas cosas. En tan solo 15 días. En uno ya digo que se producen cosas, pero en 15 ya se genera algo increíble. También es muy importante el apoyo de amigos y familiares. Hay personas que se sienten solas y la verdad que en este aspecto es una pena, pero existen grupos como estos tan maravillosos que habéis hecho en todos los pueblos que ayudan mucho en este aspecto, de verdad. Pero sin embargo, una cosa que sí que creo que es indispensable es la predisposición. A fin de cuentas, el organismo es único, eres tú. Entonces, si quieres cambiar, tienes que ser tú. Si te duele una pierna, yo te puedo ayudar a que te duela menos, pero el único que lo va a sentir eres tú. Y con las enfermedades mentales, con las adicciones, ocurre exactamente lo mismo. Tiene que ser uno el que quiera cambiar. También es importante saber que nadie necesita de ninguna sustancia que no sea el agua, el azúcar, las grasas, las vitaminas y las proteínas para vivir, absolutamente nadie. Entonces, todas esas sustancias, alcohol, tabaco, heroína, cualquier sustancia adictiva, no es absolutamente necesaria para vivir, ni absoluta ni meramente necesaria. No se necesitan para absolutamente nada. El cuerpo, si bien he dicho que muchas veces no es tan sabio, para otras cosas sí que es muy sabio y sabe lo único y necesario que necesita para vivir. También el conocimiento científico nos aleja de los malos hábitos. Por eso hago las presentaciones en este estilo, porque quiero que verdaderamente llegamos a la raíz de la cuestión y que la gente dentro de sí misma digiera y metabolice de alguna forma estas cosas y las integre en su día a día. El conocimiento es poder, como se dice. Y bueno, pues también ya para terminar, yo siempre lo he dicho en algunas presentaciones en las que he dado aquí en la de Zafra, tengo 25 años y he sufrido 3 depresiones en mi vida. Y desde luego una de las grandes cosas que me ha ayudado a mí a salir, porque he salido y lo puedo decir hoy aquí y estoy muy orgulloso de ello, ha sido pensar en mí mismo y diseñar estrategias que sé que a mí me van a servir. Pero bueno, si alguno no tiene esa lucidez, digamos, esa imaginación en el momento de generarse estrategias, que escuche a los demás, en grupos como este, en charlas como la que estoy dando yo, que escuche a los demás y que siga sus consejos. Que los sigue con esa paciencia que ya digo que hay que tener y no te funciona, no pasa nada, prueba a otros. No se trata de tener todas las armas posibles que existen para vencerlas a estos, se trata de tener las justas y necesarias para dar el golpe de gracia a la adicción. Dicho esto, voy a ir ya terminando, que yo creo que ya os habéis cansado un poquito de mí. He de decir que estáis haciendo un esfuerzo increíble y que este es el primer gran paso que hay que dar, asistir a este tipo de conferencias, asistir a vuestros grupos y seguir así. Tengo que deciros que ese apoyo de amigos y familiares lo tenéis en estos grupos y también en mí. Si me necesitáis, yo quiero ser un amigo vuestro que os ayude a sobrellevar todo esto. Que os sepáis que os quiero mucho y muchas gracias.